Para los años de 1960, Weber demuestra la existencia de los ritmos circadianos en el organismo humano. Y es entonces cuando se ve que en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, es decir, a distintas horas, en distintos momentos del día, nosotros tenemos respuesta y que las hormonas, sobre todo, responden de manera muy especial a esos ciclos circadianos. Hay unas hormonas que se disparan durante la noche, otras hormonas en la mañana, otras hormonas tienen ciclos bifásicos o ciclos trifásicos, etc. Y se empezó a entender entonces la importancia que esto tenía. Hoy día entendemos que los ciclos circadianos pues tienen que ver precisamente con la actividad eléctrica del sol y con la actividad eléctrica de la luna, etcétera, dependiendo de que estemos de día o que estemos de noche, etcétera. Y comprobó el papel sincronizador del hipocampo. Entonces, Weber demostró que esta estructurita allá de arriba en el cerebro que está disparando a las ondas de 783 de la onda Schumann es el reloj, que el hipocampo es el reloj orgánico, es el que tin, 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 el que nos da la marcha y que por lo tanto cuando se altera su función, pues aparecerán muchos problemas. Entonces, hoy día ya hay investigaciones muy serias hablando del ritmo, el cambio en los ritmos circadianos, cómo influye en la actividad de las neuronas, etcétera, y cómo pues hay un efecto claro sobre estas estructuras del cerebro. Eso ha sido demostrado en ratas, ha sido demostrado en micos, ha sido demostrado en muchos, y que hoy día, por ejemplo, la cronobiología es una de las nuevas visiones de la medicina. Lo cual es muy importante, por ejemplo, porque si yo voy a hacer un tratamiento de desintoxicación, es mejor hacerlo en la mañana que en la tarde, porque no es lo mismo la manera como tu organismo opera a una hora que a otra hora. Entonces, de esa manera, tomar los medicamentos, hacer las cosas, o sea, hay muchos fenómenos que deberíamos enseñárselos al paciente para que cuando los haga esté respetando la cronobiología, o sea, el sistema biológico responde a un reloj que está determinado pues por el día, la noche, las estaciones, todo ese tipo de cosas. Pues nosotros aquí no tenemos estaciones, pero los que las tienen sí que son influenciados por eso, etcétera. Y por eso entonces vemos cómo la glándula pineal y muchas de estas estructuras se vieron claramente relacionados y cómo, por ejemplo, la utilización de drogas, por ejemplo, altera terriblemente los ciclos circadianos y puede producir daños o fenómenos patológicos en la gente de todas maneras. Este es un señor muy interesante, este es un investigador biofísico, Fritz Albert Popp, muy famoso a nivel mundial, que fue el que pudo demostrar la producción de biofotones y la identificación de la emisión de biofotones. Aunque esto lógicamente se hace bajo condiciones de laboratorio muy especiales donde tú ves que por ejemplo, una planta emite, y aquí vemos cómo se produce la luz, emite en ultravioleta, y las de al lado lo pueden emitir. Pero lo más interesante de la emisión de biofotones es que la sincronización. Esta empieza a emitir, la de al lado empieza a emitir, la de al lado empieza a emitir, y todas se van sincronizando. Yo tuve la oportunidad de vivir una experiencia de esas en Puerto Rico hace muchos años, en un lugar que a uno lo llevan, yo soy buzo, en un lugar que a uno lo llevan a bucear de noche. Y te lleva más o menos, uno se va como hacia las 5 de la tarde para que le coja o le tome la salida, la ida del sol. Entonces vos te metes en ese momento y allá hay unas algas que emiten fotones. Pero ¿qué es lo interesante? Que cuando vos te metes y te ponen allá y entonces vos estás ahí sentado, entonces vos ves que pum, 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 van prendiéndose, ¿no? Tutum. Pero ¿qué pasa de un rato? Que después de un rato, tutum, 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 todas empiezan a prender y apagar al mismo tiempo y llega un momento que yo me acuerdo que cuando salimos nos miramos con mi mujer y dijimos, wow, pucha, qué como se me paraban los pelos y todavía se me paran los pelos cuando me acuerdo, porque era como que de golpe prendieran la luz y apagaran la luz. Prendieran la luz y apagaran la luz. Cuando al principio todas andaban desincronizadas, ¿no es cierto? Y todas van entrando en sincronismo. Resulta que la naturaleza funciona así. Ustedes sí saben que, por ejemplo, si aquí hay una fábrica con 1000 empleados, de las cuales 700 empleados son mujeres, si llevan trabajando un tiempo, después de 2 años, todas están menstruando en el mismo tiempo. Sí. Exactamente. Y es el mismo fenómeno, es el mismo fenómeno. Y eso es sincronización. O sea, los organismos biológicos tendemos a sincronizarnos. Y entonces Popp demuestra que toda esa información es fotónica.
Entonces eso no se ve, o sea, yo te estoy pasando información a mí, vos me la estás pasando, o sea, nos estamos intercambiando información. Entonces investigó las características específicas de la emisión fotónica ultradébil. Ahora, fíjense que ya empezamos mucho a hablar de ultradébil, ultra baja, baja frecuencia, o sea, empezamos a darnos cuenta que la comunicación no es a 2000 voltios. La comunicación es a 0.00000, ¿no es cierto? Entonces, realmente que los fenómenos de la vida no ocurren a grandes intensidades. Los fenómenos de la vida ocurren a intensidades extremadamente pequeñas y que los sistemas biológicos emiten en unas frecuencias ultra bajas y que eso es lo que básicamente permite la organización. Y desde el punto de vista físico inició experimentos cruciales para demostrar la no linealidad y en cambio sí la coherencia de esta radiación, porque resulta que nosotros por el pensamiento cartesiano terminamos siendo lineales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el pensamiento típico de la medicina lineal? Amigdalitis, estreptococo. El estreptococo produce la amigdalitis. Si yo le doy ampicilina, mato el estreptococo, se acaba la amigdalitis. Y resulta que esa es la mentira más grande, porque sí, yo te doy penicilina y a vos te mato este estreptococo y se te quita, pero dentro de 15 días volvés a tener amigdalitis, y dentro de un mes otra vez, y dentro de 2 meses otra vez. Por lo tanto, el problema no es matar el estreptococo. Yo a veces cuando la gente me dice, doctor, pero ¿y los antibióticos y no sé qué? Entonces le digo, vea, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagine que en la calle acá afuera eso está lleno de basura. Entonces aparecieron perros y ratas. Entonces yo salgo con una escopeta a matar perros y ratas. O más vale quito la basura, ¿no es cierto? Entonces le digo yo, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, son como los perros y las ratas, vienen porque hay basura. Por lo tanto, la idea no es antibióticos para matar las bacterias, la idea es cuál es la basura que hay en su sistema, en este caso veremos más adelante que se trata de la matriz, el tejido extracelular, que favorece que esas bacterias vengan aquí a comer.